Bueno, ahora vamos a hablar de aplicativos y de préstamos que podemos eventualmente conseguir por allí, pero en muchos casos son también fraudes. Para eso hemos convocado a dos expertos. Está con nosotros el señor Daniel Reategui, él es coordinador de supervisión de actividades informales de la SBS. Y también está con nosotros, ese es Abel Reboredo, que está con nosotros en vivo. Él es un experto en temas digitales y es abogado. Y por Zoom, otra vez ahí está, ahora sí, el señor Daniel Reategui de la SBS. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, uno a través de la tecnología justamente y otro en presencial. Bueno, sin más dilación, ¿debemos o no confiar en las aplicaciones que nos invitan a hacer préstamos? ¿Cómo deslindamos entre una que sí nos va a prestar dinero y otra que se quiere llevar nuestra información personal, por ejemplo? A ver, empecemos por Abel. A ver, sí, efectivamente tenemos que tener cuidado siempre que contratamos a través de una aplicación. Efectivamente existen riesgos y yo creo que una de las cosas que nosotros como ciudadanos digitales debemos tener en cuenta siempre es conocer un poco la tecnología y conocer cuáles son los riesgos que están detrás de ella. En ese sentido, cuando uno va a buscar aplicaciones de préstamos, por ejemplo, tiene que cerciorarse que detrás de esta aplicación de préstamos se encuentra una empresa seria, una empresa registrada ante la Superintendencia de Banca y Seguros y, de ser el caso, una empresa reconocida también, ¿no? Yo, aparte de mi labor como abogado, yo soy también embajador de la Asociación FinTech del Perú y en la Asociación FinTech tenemos varias empresas que dan créditos por aplicativo, que son empresas serias, que están registradas ante la SBS y por lo tanto la gran recomendación es miren bien con quién contratan. Ya, perfecto. Ahí solamente para explicar, las empresas fintech, para quien nos está viendo, es las empresas de tecnología financiera, financial technology en inglés, y que ya hay en el Perú, ¿no es cierto? Están las que te prestan dinero, las que cambian dólares en soles, en fin. Y entonces la primera recomendación que nos da Abel es que veamos si estas empresas están dentro del registro que tiene la SBS de este tipo de empresas. Dicho sea de paso, vamos a compartir ahora un cuadrito y le vamos a pedir justamente ahora a Daniel Reategui que nos comente cómo debemos entonces enfrentarnos a estas aplicaciones. Un elemento importante que ha compartido Abel es que estén en el registro que ustedes mantienen. Pero ¿qué otro tipo de información nos ayudaría a evitar el fraude? Buenas noches, Maide. Buenas noches al especialista. Así es, nosotros cuando publicamos esas alertas nacionales desde diciembre del año 2022, lo hicimos en función de las denuncias que habíamos recibido a través del correo de informalidad y otros canales de comunicación que tiene la SBS con los ciudadanos, donde nos indicaban básicamente que se trataban pues de aplicativos que ellos habían descargado del Play Store de Google, muchos de los cuales pues no tenían, alguna dirección física o alguna referencia a una empresa o a una persona jurídica, ¿no? Incluso colocaban domicilios o direcciones inexistentes. En tal sentido, nos comentaban los usuarios cómo había sido el tema de cómo habían, digamos, ellos llegado a estos aplicativos, ¿no? Que habían recibido algunas publicidades a través de las redes sociales, del YouTube, y básicamente es que les brindaban una oferta aparentemente inmejorable, ¿no? Darles una buena cantidad de dinero como préstamo, cobrarles un interés bajísimo y prácticamente la aprobación y el desembolso inmediato. El problema surgía que cuando las personas descargaban el aplicativo, pues daban permisos a que el aplicativo acceda al directorio telefónico, al álbum de fotografías, a la carpeta de videos, y adicionalmente ellos señalaban una cuenta bancaria donde debían hacer el desembolso del dinero, ¿no? Del préstamo. Y el problema surgía la semana siguiente cuando los gestores o quienes administraban estos aplicativos constantemente los llamaban para exigirles el pago de una manera poco cortés e incluso amenazándolos o extorsionándoles, indicándoles que si no pagaban el préstamo iban a difundir entre los contactos del directorio telefónico, que eran unas personas que tenían, pues, algunas malas conductas o que eran estafadores o que eran morosos, ¿no? Eso fue, a medida que iban pasando los meses, pues fuimos recolectando mayor información. Los usuarios también nos brindaban información, más certera, más precisa, y eso llevó pues a que la superintendencia haya publicado ya 4 alertas nacionales respecto a este tipo de aplicativos. Estupendo, Daniel. Además, mientras estabas explicándonos, hemos visto una lista de aplicativos que ustedes han considerado como fraudes o eventualmente que no cumplen justamente con estos requisitos mínimos, como por ejemplo estar en el listado. Pero volviendo a ti, Abel, ¿qué tipo de información no deberíamos entregarle a las aplicaciones? Porque a veces nosotros inocentemente creemos que por un préstamo tal o cual vendemos nuestra alma.
qué información no es pertinente y deberíamos empezar a dudar de entregarla? A ver, algunas recomendaciones sobre este tema. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado con la información que no es relevante para la operación que voy a hacer. O sea, si estoy tratando de abrir una cuenta de correo electrónico, no tiene ningún sentido que yo ponga información financiera. Si estoy trabajando en un aplicativo financiero en el que voy a solicitar un crédito, por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo ponga información de mi Facebook o información de mis fotos o información. Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos en el cuidado de nuestra información. Y sobre todo, un tema también adicional, que hay que leer mucho los términos y condiciones, las políticas de privacidad, hablando ya de empresas un poco más serias que estos aplicativos que ha denunciado la SBS, ¿no? Porque muchas veces nosotros no leemos a qué cosas estamos autorizando. Muchas veces no sabemos cuál es el uso que se le va a dar a nuestra información personal y nosotros hacemos clic en el botón este que dice he leído y acepto los términos y condiciones, la política de privacidad, y nunca lo he leído y hemos vendido el alma al diablo y apretamos clic y de repente estamos entregando información a alguien que va a hacer un mal uso de ella, ¿no? Entonces, en principio, no deberíamos dar información, como tú comentas, más allá de lo explícitamente vinculado con nuestro récord económico, con nuestro récord crediticio. ¿Qué otra información? Por ejemplo, ¿no deberíamos dar información de qué? ¿De números por ejemplo? Depende mucho con quién estés, ¿no? Porque si es una empresa, como nos decía Daniel, que si es una página, una aplicación que no está vinculada a ninguna empresa, no está vinculada a nadie conocido, yo en realidad sospecharía desde el principio con quién estoy tratando, ya no le entregaría nada. Si es una empresa un poquito más seria, una empresa que se presenta, que da su domicilio, que da su razón social, yo lo limitaría estrictamente a lo necesario para la operación. Entonces, si es una operación de crédito, efectivamente van a necesitar mi riesgo crediticio, pero eso lo pueden encontrar en Infocorp, en Sentinel, en cualquiera de estas entidades, ¿no? Información sobre mis ingresos, de repente podría ser, ¿no? Que es la información que a veces piden los bancos, esa información podría ser que se presente, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Sabiendo, lo principal es saber a quién tengo al frente. Claro, ahora, como tú comentas, en principio, si son empresas formales, que obviamente cuentan con la plataforma necesaria, estos datos, como bien, no debería has comentado, haber no deberían pedirlo porque es público. O sea, ellos tendrían que saber cómo contar con esa información nuestra, ¿no? Los del riesgo crediticio sí, pero por ejemplo los ingresos no. Ya mis ingresos son, digamos, privados, salvo que violen el secreto tributario y entren a ver mis declaraciones juradas, ¿no? En principio, mis ingresos yo se los tengo que proporcionar porque es información privada, protegida además, ¿no? Mi domicilio, mi número de teléfono, mis cuentas bancarias, mis hijos, mi familia. La cuenta bancaria en realidad yo lo pensaría porque de repente se necesita para el desembolso, ¿no? Es un dato que se necesita para que funcione la operación, ¿no? Domicilio, no sé qué tan importante sea, salvo que yo dé alguna garantía relacionada con mi domicilio o alguna garantía relacionada con algún bien que está dentro de mi domicilio, de repente la placa del carro. Va a depender mucho de la transacción en específico, ¿no? Y de quién tengo al frente. Yo creo que esos son los dos temas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, Daniel, ¿hay algún tipo de regulación que se está planteando para de alguna manera protegernos o eventualmente exigir un poco más de formalidad a estas aplicaciones que, como bien comentábamos antes con Abel, está bien que existan porque eso es la tecnología, son las empresas fintech, pero ¿no hay mínimos que deberían cumplir? A ver, en el Perú desde el año 2012 se aprobó un reglamento, un registro de casas de préstamo, casas de empeño y de casas de cambio de moneda, a partir del cual toda persona natural o empresa que quiera dedicarse a alguna de estas actividades tiene que necesariamente, obligatoriamente inscribirse. Es un registro que tiene la SBS, pero digamos está destinado específicamente a permitir que la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, pueda realizar una supervisión, pero específicamente en temas de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. En tal sentido, el registro al cual se ha hecho mención está abierto pues para las personas naturales y las personas jurídicas que puedan realizar, digamos, una atención, sea presencial o sea una atención virtual a través de páginas, sitios web o de aplicaciones web, ¿no? En tal sentido, corresponde ya al propio usuario poder informarse respecto de las aplicaciones que él puede tener acceso, ¿no? Precisamente uno de los, digamos,
de los filtros puede ser es que se trate que el aplicativo esté vinculado a una empresa formal, que en el aplicativo usted pueda ver pues algunos requisitos, condiciones, la dirección de la empresa, de repente el RUC, ¿no? Para que el propio usuario pueda estar, digamos, medianamente informado de que se trata de un aplicativo que está ligado a una empresa formal. Ahora, igual, pese a que esté ligado a una empresa formal, también corresponde al propio usuario informarse sobre las condiciones del crédito, porque muchas veces parte de las denuncias que hemos recibido por parte del público respecto a estas aplicaciones de préstamos es que les ofrecieron a través de la propaganda otorgarles un crédito entre 2.000, 3.000, 4.000 soles, pero al momento en que les desembolsaron pues 100, 200 soles y adicionalmente les cobraron una tasa de interés altísima, lo cual no estaba especificada en la publicidad inicial que le dieron, ¿no? Entonces, parte mucho también de la posibilidad que tenga el público de informarse, y para ello pues está la superintendencia, para que a través de una simple consulta ellos puedan acceder al registro y puedan verificar si es que el aplicativo que dice que está vinculado a una empresa, en efecto esa empresa está inscrita en el registro y, digamos, de alguna manera está registrada por la SBS, ¿no? Estupendo, Daniel. Abel, en el mundo existen estas aplicaciones, el Perú no es el único país. ¿Qué nos puedes comentar de otro tipo de regulaciones para un poco también dar elementos que permitan manejar ese marco? Tú que representas a empresas fintech, ¿han hecho algún tipo de gestión para justamente elevar los niveles de seguridad? Sí, en la Asociación Fintech estamos trabajando mucho con la formalización y con la prevención del lavado de activos de todos nuestros asociados. ¿Ya? Nosotros hacemos capacitaciones y preparamos documentos para que los asociados de la Asociación Fintech estén bien alineados con las normas y las regulaciones de la Superintendencia de Banca. Por ejemplo, ¿qué tipo de información obligatoriamente deberíamos solicitarle? O sea, ¿qué tipo de información obligatoriamente deberían presentar las empresas? A ver, ahí en realidad lo que tenemos que tener en cuenta son dos grandes cuerpos normativos que hay en el Perú. Uno que es la Ley de Protección de Datos Personales, otro es el Código de Protección al Consumidor. ¿Ya? Porque la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe a las empresas pedir información que no sea pertinente para el contrato o el servicio que se está contratando, ¿no? Y por otro lado tienes el Código de Protección al Consumidor que te dice que yo no puedo mentir en la publicidad y segundo, no puedo utilizar métodos agresivos de cobranza. Adicionalmente, lo que señalaba Daniel justamente es bien importante porque en el Perú las tasas de interés tienen topes. Ajá. Las tasas de interés no se pueden exceder a lo que está establecido por el Estado y además existe hasta un delito relacionado con los excesos de tasas de interés. En los casos de estos aplicativos que ha denunciado la Superintendencia, son aplicativos que tienen tasas muy altas, utilizan métodos agresivos de cobranza y utilizan mal los datos personales de las personas. Entonces, yo creo que lo que ha hecho la Superintendencia, levantar estos casos, es muy importante porque primero nos permite darnos cuenta de estos tres riesgos o estos tres problemas que existen y segundo nos permiten transmitirle a los ciudadanos la necesidad de saber qué es lo que van a hacer con sus datos y con quiénes están trabajando, ¿no? Entonces, por eso es que para mí el generalizar que todos los aplicativos son riesgosos es un poco peligroso porque hay aplicativos que sí son serios, ¿no? Que Entonces, son los que están en este listado de los que estamos hablando. Que están en el listado de la Superintendencia y que son asociados de la Asociación Fintech también. Ya, bueno, ahí más seguridad. Deberían hacer entonces una mención, un sellito, ustedes para que sepamos que tienen ese reconocimiento. Pero además son las empresas que, digamos, cuentan con, ustedes decían, con un domicilio, con algún tipo de información, con RUC, o eventualmente formalización, elementos que nos dan certeza de que vamos a poder encontrarlos. Lo que pasa es que la oferta es tan atractiva, como decía Daniel, claro. Te voy a dar 3.000 soles mañana sin garantías, las personas se arriesgan, entregan cualquier dato y al final terminan metidos en problemas. Claro, pero allí otra vez vamos a apelar al hecho de que ambos nos han dicho que como consumidores nosotros los ciudadanos tenemos que informarnos y ser un poquito suspicaces, ¿no? Exacto. O sea, no nos pueden regalar la plata así tan alegremente porque nadie te regala dinero, ni siquiera los bitcoins, que son esas monedas digitales, te las regalan, entonces tenemos que tener un poquito más de suspicacia con ese tema para no caer y eventualmente, como ustedes también han dicho, es aplicar la capacidad de informarnos, seguramente podríamos recurrir a la asociación FinTech o eventualmente también a la SBS aprovechar esta puerta que ha abierto la Superintendencia de Banca para informarnos también, ¿no? Yo creo que es un trabajo que hay que resaltar.
¿Y dónde los podemos encontrar, Daniel? ¿Hay algún espacio dentro del sitio web de la SBS para poder hacerles sugerencias, comentarios? Por favor, indícanos. Y nosotros tenemos un correo electrónico donde, no le miento, recibimos diariamente muchas consultas, muchas denuncias de personas respecto de estos aplicativos, ¿no? Los métodos de cobranza que están utilizando, de las extorsiones que están realizando el público. El correo electrónico es informalidad@sbs.gov.pe. El público puede realizarnos las consultas ahí y nosotros en el momento le respondemos no solamente sobre el tema de los aplicativos, ¿no? Sino sobre cualquier otra, digamos, modalidad o forma de informalidad financiera, que es lo que combate la superintendencia. Y adicionalmente tenemos Daniel, por una favor, línea. ¿podrías volver a repetir el correo para ver si podemos ponerlo en la pantalla? Por favor. Sí, el correo es Ya, informalidad@sbs.gov.pe. perfecto. ¿Y un teléfono o algún WhatsApp, ya que está de moda? Tenemos, bueno, en la SBS tenemos redes sociales donde el público también nos puede hacer la consulta y Twitter, tenemos un teléfono Facebook. que es el 0800 10 840. 0800 10 840. Y, bueno, ¿Y en Twitter cómo están para también hacerle llegar ahí las consultas? sí, tenemos cuentas en Twitter, cuenta en Facebook, cuenta en Instagram y también tenemos cuenta en TikTok. Perfecto. Entonces el público, de la manera que le sea más fácil al público, puede contactarnos para hacernos las consultas y en el instante personal del SBS le estará respondiendo si ese aplicativo es formal, si está vinculado a una empresa formal y registrada en la SBS o si forma parte del listado que hemos denunciado ya desde diciembre del año pasado. Perfecto. Evidentemente con esto van a empezar a aparecer todos los comentarios y consultas del mundo. ¿Hay algún plazo, Daniel, que deberíamos considerar para que ustedes nos respondan? No, nosotros respondemos en el instante, o sea, apenas llega el correo, obviamente hacemos un análisis de la consulta que nos hace el usuario, cruzamos nuestra base de información, nuestra base de datos y apenas tengamos la respuesta se la brindamos al público, que no es en el mismo día. Perfecto, perfecto. Justamente con la inmediatez de las redes sociales. Muchísimas gracias, Daniel. Y para cerrar, Abel, ¿dónde podemos hacerles llegar nuestras consultas o eventualmente sugerencias como Asociación FinTech? En fintech.pe. Ahí nos encuentran. Fintech.pe. Sí. Esto es el lugar y ahí podemos encontrar a ver las empresas que están afiliadas, correcto, las que son formales, etcétera. Y abrimos esta oportunidad también para ponernos a disposición de la superintendencia para compartir información y colaborar en esta cruzada. Estupendo. Muchísimas gracias a ambos. En verdad creo que ha sido bastante instructivo. Como hemos dicho aquí, la tecnología es muy importante, nos ayuda a recortar tiempos, a ser más eficientes en las búsquedas, pero también nos corresponde a nosotros como ciudadanos digitales, como bien nos ha recordado Abel, informarnos bien y obviamente ser suspicaces, porque lamentablemente la informalidad es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero la tecnología está ahí y nos va a seguir ayudando seguramente por mucho buen tiempo.